Hola, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días. Y si te gusta esta historia, dale like y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. A continuación, les contaré una historia inquietante que ha permanecido en las sombras durante años. Una historia que para aquellos que la vivieron, cambió para siempre la forma en que ven los bosques. Trabajé para el Servicio Nacional de Parques durante 32 años. La Mayo R. Parte de ese tiempo la pasé en la cordillera de los Apalaches, en la frontera entre Texas y Arizona. Conozco estas montañas como la palma de mi mano. Conozco todos los senderos, todos los arroyos, y sé cómo suena el bosque en diferentes momentos del día y en diferentes estaciones del año. Y puedo afirmar con total certeza que los informes oficiales de algunos de los accidentes y desapariciones que ocurrieron durante mi tiempo de servicio son un completo disparate. Son explicaciones convenientes, diseñadas para cerrar el caso y apaciguar al público. La verdad es que nadie entendió nada y los que sospechábamos nos quedamos callados, porque si hubiéramos dicho algo, nos habrían considerado locos o, en el mejor de los casos, nos habrían enviado a una jubilación anticipada. Ahora ya estoy jubilado y no tengo nada que perder. No puedo seguir en silencio. Todo comenzó para mí en el otoño de 1988. Por supuesto, ya habían ocurrido cosas extrañas antes, historias que los guardabosques contaban. Alrededor de una fogata sobre turistas que se perdieron y decían tonterías sobre hombres grandes en el bosque y ruidos extraños por la noche. No nos lo tomábamos en serio. Todo puede pasar en las montañas. Después de todo, hay osos, pumas, turistas borrachos. Pero aquel incidente de octubre fue diferente. Había algo fundamentalmente incorrecto. Mi compañero, un joven llamado Jim, y yo, estábamos haciendo nuestra ronda habitual en la zona de Cataluña. El tiempo era bueno y seco y los senderos estaban limpios. A unos 6 kilómetros del estacionamiento más cercano, nos topamos con una mochila. Estaba allí, en medio del sendero. Era una mochila bonita y cara de la marca Osper. Nos detuvimos. Regla número 1: nunca toques la propiedad de otra persona. Quizás la persona había entrado en los arbustos para hacer sus necesidades. Nos quedamos allí unos 10 minutos llamando en silencio. Solo el viento soplaba en los árboles. Miramos dentro de la mochila. En el bolsillo lateral había una botella de agua, medio llena, nada anormal. Decidimos continuar por el sendero para ver si había alguien delante. Después de unos 50 metros, vimos unos tenis, un par de botas de senderismo cuidadosamente colocadas una al lado de la otra en el borde del sendero. No estaban esparcidas ni perdidas con prisa, sino colocadas deliberadamente allí. Eso ya era extraño. Ningún turista en su sano juicio se quitaría los zapatos en medio del bosque para seguir caminando descalzo. Jim me miró y yo me encogí de hombros. La alarma empezó a sonar. Gritamos nuevamente algún nombre. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Servicio del parque. No hubo respuesta. Seguimos adelante, observando el bosque a ambos lados del sendero, y luego encontramos los pantalones jeans. Estaban cuidadosamente doblados sobre una roca plana, doblados por la mitad y luego por la mitad de nuevo, como si hubieran sido preparados para ser guardados en una maleta. Había un cinturón dentro. Jim silbó. Rodeé la roca. No había señales de lucha, ni sangre, ni hierba arrancada, solo un par de jeans doblados sobre una roca. Comunicamos a la base lo que habíamos encontrado y dijimos que podía ser una emergencia, una persona desaparecida. El operador nos dijo que nos quedáramos donde estábamos y esperáramos instrucciones, pero yo no podía quedarme quieto. Algo me empujaba más adelante por el sendero. La camisa se encontró a unos 30 metros de distancia. Era una camisa de franela, a cuadros rojos y negros. Estaba colgada de una rama baja, como si alguien la hubiera colgado para que se secara. Tampoco estaba dañada. Me acerqué con cautela y miré el bolsillo del pecho. Había una cartera y un juego de llaves de coche. Saqué la cartera. La licencia de conducir estaba a nombre de Martín Polanco, de 43 años, de Guadalajara, Arizona. Había unos $100 en efectivo y varias tarjetas de crédito en la cartera. Todo
estaba allí. Esto descartaba la posibilidad de robo Ann, y eso fue todo. No había rastros, ni cuerpo, ni huellas, ni una gota de sangre. El hombre había desaparecido en el aire. Se había quitado la mochila, se había quitado las botas, había doblado cuidadosamente los pantalones, había colgado la camisa y se había adentrado en el bosque desnudo en octubre, en las montañas, donde las noches ya eran frías. No tenía sentido. Comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Llegaron voluntarios, el sheriff del condado y adiestradores de perros con sus animales. Peinamos el bosque metro a metro. Los perros captaron el olor de las pertenencias, pero lo perdieron a 20 o 30 metros del sendero. Chocaron contra una pared de olor y empezaron a lloriquear y a dar vueltas en círculos. Los adiestradores de perros levantaron las manos diciendo que nunca habían visto nada igual. Era como si el hombre hubiera desaparecido en el aire. La búsqueda continuó durante una semana. A nada Martín Polanco había desaparecido. Los periódicos escribieron que probablemente se había perdido, tal vez sufriendo algún trastorno mental que se había manifestado repentinamente. Sus familiares, por supuesto, lo negaron. Dijeron que era un excursionista experimentado, un hombre equilibrado, un marido y padre amoroso. Pero, ¿qué más podían decir? La versión oficial era la más simple. Encontramos el cráneo por casualidad 3 semanas después. Yo estaba patrullando la misma zona, revisando las cámaras de vigilancia instaladas después del incidente. Me salí del sendero para revisar una de las cámaras y noté una gran pila de ramas de un árbol caído, un viejo cortavientos. Algo blanco llamó mi atención. Me acerqué y aparté algunas ramas. Era un cráneo humano. Estaba limpio, blanco y sin ningún tejido blando. Parecía que lo hubieran hervido y limpiado. Llamé al equipo de investigación por radio. El examen confirmó que era el cráneo de Martín Polanco. La parte más aterradora estaba en el informe del médico forense. No había rastros de dientes de depredadores en el cráneo, ni de un oso, ni de un puma, ni siquiera de pequeños roedores. Nada, solo hueso limpio. Y había un detalle más que no se mencionó en los informes. El cráneo no estaba simplemente tirado en una pila de ramas. Había sido cuidadosamente colocado en una cavidad como si fuera un nicho. Alguien lo había puesto allí. El resto del cuerpo nunca se encontró, ni un solo hueso. ¿Cómo es posible? Incluso si un oso hubiera arrastrado el cuerpo, habría dejado rastros, huesos rotos, fragmentos roídos, pero aquí nada. Solo un cráneo perfectamente limpio, escondido en una pila de árboles caídos a 200 metros del lugar donde se encontró la ropa del hombre desaparecido. El caso se cerró con la siguiente conclusión o muerte, como resultado de un accidente en circunstancias poco claras. Para el público, la historia había terminado. Para mí, apenas había comenzado. Comencé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. En esa parte del parque, en un radio de unos 16 kilómetros del lugar donde Polanco desapareció, ya habían ocurrido cosas extrañas, pero ahora las miraba con otros ojos. Empecé a llevar un diario no oficial. Anoté todas las anomalías, por ejemplo, los sonidos. Por la noche, especialmente a finales de otoño, cuando el bosque se quedaba en silencio, a veces se podía oír un extraño zumbido. Era diferente a todo lo que había oído antes. No era el rugido de un oso, ni el aullido de un coyote. Era un sonido grave y prolongado que parecía vibrar en mi pecho. A veces, después del zumbido, había algo más, algo como chasquidos o golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando el tronco de un árbol con un palo. Siempre culpábamos a los pájaros carpinteros o a las ramas caídas, pero los golpes eran muy rítmicos. 3 golpes, una pausa, luego 3 golpes más. Luego estaban las huellas. Varias veces encontré huellas en la tierra húmeda cerca de los arroyos que no pude identificar. Eran grandes, definitivamente de una criatura bípeda, pero las proporciones eran incorrectas. Los dedos eran muy largos, el talón enorme y la huella era profunda, como si la criatura que la había dejado pesara 180 o incluso 225 kilogramos.
Pero lo más extraño era que siempre había solo una huella, o 2 o 3 seguidas, y luego nada. Era como si la criatura hubiera dado unos pasos y desaparecido. Y luego estaban estas extrañas estructuras. En las partes más profundas del bosque, lejos de los senderos, empecé a tropezar con árboles torcidos. Árboles jóvenes de arce y roble, del grosor del brazo de un hombre, estaban doblados en arcos y sus copas clavadas en el suelo. Varios árboles estaban entrelazados a una altura de 25 metros, formando algo parecido a una cabaña o un dosel. Esto no era obra del viento. Las roturas eran recientes y se habría necesitado una fuerza tremenda para hacer eso. Les mostré estos lugares a otros guardabosques. Los más antiguos negaban con la cabeza y decían han marcas de oso. Pero yo sabía cómo eran las marcas de oso. No era eso. Con cada mes que pasaba, con cada año que pasaba, me convencía cada vez más de que no estábamos solos en él. Parcan algo vivía en esas montañas que no estaba en ningún libro de zoología, algo importante, sustancial y, a juzgar por el incidente con Polanco, inteligente. No inteligente como los humanos, pero inteligente de otra manera, astuto a su manera. Y esa constatación lo cambió todo. El bosque ya no era solo un trabajo y un hogar para mí. Se convirtió en un lugar donde tenía que estar constantemente en guardia, especialmente en ese sector. Empecé a sentir que alguien me observaba cuando estaba allí, solo una sensación de pesadez en el aire, como antes de una tormenta. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir y que un día tendría que enfrentarlo de frente. Pero la historia de Martín Polanco fue un punto de inflexión para mí. Me hizo abrir los ojos y no me gustó lo que vi. Pasaron varios años después del incidente con Martín Polanco. 2 o 3 años fueron relativamente tranquilos. Pequeñas anomalías, por supuesto, se mantuvieron. Los turistas reportaban un olor extraño en el bosque. Alguien oía un grito diferente al de cualquier animal, pero nada grave, ninguna desaparición en ese sector. Continué llevando mi diario, marcando en el mapa los lugares donde encontraba árboles rotos o huellas extrañas. Poco a poco, una zona específica comenzó a surgir, unos 40 kilómetros cuadrados de terreno salvaje e intransitable, donde todas estas anomalías convergían como un embudo. Empecé a llamarla la zona muerta. Evitaba patrullarla solo y siempre trataba de regresar a la estación antes del atardecer, si mis tareas me llevaban a las afueras. Los otros guardabosques se reían y decían que el viejo Carlos se había vuelto muy cauteloso. Yo no discutía, los dejaba reír. Todo cambió en el verano de 2001 a finales de julio. Fuertes tormentas derribaron una estación de retransmisión de radio en una de las cordilleras distantes, justo en la frontera de mi zona muerta. Era un punto de comunicación vital y necesitaba ser reparado lo antes posible. El equipo de ingeniería no podría llegar allí en una semana y necesitábamos comunicación de inmediato. Mi jefe me llamó y me dijo: Carlos, tú conoces esos lugares mejor que nadie, echa un vistazo. Probablemente un rayo golpeó la antena o el cable de alimentación se soltó. Lleva un kit básico de herramientas contigo. Si puedes arreglarlo en el lugar, genial. Si no, al menos evalúa la extensión del trabajo. No podía negarme. Era mi trabajo. Tenía una caminata de 2 días por delante en 16 kilómetros hasta el repetidor. El primer día, una noche en un pequeño refugio de mantenimiento al pie de la torre y 16 kilómetros de regreso al día siguiente. Preparé mi mochila, agarré mi rifle de acción de bombeo Remington, equipo estándar para defensa contra osos, y partí en una camioneta de la compañía hasta el punto más cercano del sendero. Los primeros kilómetros de la caminata transcurrieron sin incidentes. Los pájaros cantaban, el viento soplaba, todo como de costumbre, pero cuanto más me adentraba en el territorio, más silencioso se volvía mi alrededor. Es muy perceptible cuando has pasado toda tu vida en el bosque. Primero las ardillas se callan, luego los pájaros dejan de cantar. Un silencio ensordecedor desciende, como si el bosque hubiera contenido la respiración. Caminé, mirando a mi alrededor con cuidado, manteniendo la mano cerca del seguro del rifle. La sensación de que alguien me observaba regresó con una fuerza renovada. Pesaba sobre mis hombros, obligándome a mirar hacia atrás constantemente. A cerca de 1 kilómetro y medio del repetidor, me encontré con aquello. Un roble gigante yacía en el camino. El tronco tenía al menos 1 metro de espesor.
pero no había sido arrancado por un huracán, ni cortado. Se había partido, y la rotura estaba a unos 3 metros del suelo. Me acerqué. La rotura era reciente, y la savia aún goteaba. La madera no solo se había partido, se había torcido con las fibras divididas en espiral. Para hacerle eso a un roble vivo, se habría necesitado una fuerza sobrehumana, monstruosa. Ningún oso podría hacer eso. En ninguna máquina podría llegar allí. Caminé alrededor del tronco. No había huellas en el suelo, excepto las mías. Tomé mi cámara y me tomé algunas fotos. En el informe oficial escribiría que el viento había derribado el árbol. Al anochecer, llegué a la torre. El repetidor estaba en un pequeño claro en la cima de la colina. Al lado había un pequeño edificio técnico, esencialmente un barracón hecho de bloques de cemento con una puerta de hierro y una única ventana con rejas. Inspeccioné rápidamente el equipo. Como esperaba, un rayo había golpeado la antena, quemando el fusible principal. Había un repuesto en una caja dentro. En 10 minutos de trabajo había restaurado la energía. El indicador en el panel se iluminó en verde. Me puse en contacto con la base, informé que la comunicación había sido restaurada y dije que, como estaba planeado, me quedaría allí durante la noche y regresaría al amanecer. Entendido, Carlos. Ten cuidado ahí fuera, respondió el despachador. Cerré la pesada puerta de hierro desde dentro, calenté mi cena en el hornillo de gas y extendí mi saco de dormir en la cama de madera. El sol se estaba poniendo y el bosque fuera de la ventana se sumergía en sombras moradas y densas. Me sentía relativamente seguro detrás de las gruesas paredes. Al menos eso pensaba. Cuando se hizo completamente de noche, comenzó. Primero escuché ese mismo zumbido de baja frecuencia que ya conocía, pero esta vez estaba muy cerca. No venía de afuera, sino que parecía surgir del propio suelo. La vibración atravesaba el piso de hormigón y las suelas de mis botas. Entonces, un sonido de golpes se unió al zumbido. 3 golpes sordos en la madera, una pausa y 3 más. Parecía que alguien estaba golpeando metódicamente el tronco de un árbol con un palo en algún lugar cerca de la casa. Me senté en la cama, en la oscuridad total sin encender la luz, y me quedé escuchando, sosteniendo el rifle en mis manos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír desde fuera y entonces comenzó lo peor, la imitación. Al principio escuché a una lechuza ulular, pero estaba mal, muy bajo, con una especie de sonido gutural. El ulular se repitió varias veces, luego se interrumpió a mitad, transformándose en una especie de risa gutural. Luego oí un sonido parecido al llanto de un bebé, agudo, lamentable. Venía de muy cerca, justo detrás de la pared. Yo sabía que no podía ser un niño. Allí, a decenas de kilómetros de la civilización, era una trampa. Estaba probándome y tratando de atraerme afuera. Me quedé allí sentado sosteniendo mi arma, y no me moví. 1 hora después, escuché pasos alrededor de la cabaña, pesados, medidos. No eran 4 patas como las de un oso, sino 2. Alguien o algo estaba circulando lentamente alrededor de la cabaña. Se acercó a la pared, se detuvo y luego siguió adelante. Podía oír su respiración, ronca y profunda, como el fuelle de un herrero. Me arrastré hasta la ventana, pero solo había una oscuridad impenetrable detrás de las rejas. La criatura dio 2 vueltas a la casa, luego todo se quedó en silencio. Pensé que se había ido. Empecé a relajarme un poco, pero entonces oí un fuerte golpe en la puerta de hierro. Una vez, ¡bam!, toda la casa tembló. No fue un golpe agresivo, ni un intento de derribar la puerta. Era como si alguien estuviera empujando algo para probar su resistencia. Me alejé de la puerta, levantando mi rifle. El silencio regresó, pero ahora sabía que aquello estaba allí, a pocos metros de mí, detrás de una fina lámina de acero, y entonces oí un murmullo. Fue el sonido más aterrador que he oído. No eran palabras, solo una serie de sonidos guturales, pero formaban una entonación, una cadencia inquietantemente similar al habla humana. Era como si alguien detrás de la pared estuviera tratando de hablar sin conocer el idioma, simplemente imitando la melodía de la conversación. Había oído a gente, estaba aprendiendo, y ese pensamiento hizo que se me pusieran los pelos de punta. Me
Quedé sentado allí hasta el amanecer, presionando mi espalda contra la pared opuesta, apuntando el cañón hacia la puerta y rezando para que aguantara. Tan pronto como aparecieron los primeros rayos de sol entre los árboles, todos los sonidos cesaron. Esperé una hora más hasta que estuviera completamente claro. Mis manos temblaban cuando quité el cerrojo, abrí la puerta y salté fuera. El claro estaba vacío, pero en el suelo blando de la puerta vi las huellas. 2 huellas gigantes descalzas, del al menos 40 centímetros de largo, 5 dedos largos, un pie ancho casi sin arco. Tomé una foto. Luego, rápidamente recogí mis cosas, sin siquiera desayunar, y corrí de vuelta por el sendero. No miré hacia atrás hasta que estuve a unos cuantos kilómetros de la torre. Al cruzar un pequeño arroyo, algo me hizo detenerme y mirar hacia atrás, a la colina donde había pasado la noche, y fue solo por una fracción de segundo. Contra la niebla de la mañana, entre 2 pinos gigantes, había una figura oscura. Era enorme, de 2,5 metros ou 3 metros de altura, ombros anchos, brazos largos casi hasta las rodillas. Estaba cubierta de pelo oscuro, negro o marrón oscuro. Se quedó allí parada, mirando en mi dirección. No pude ver su cara, ni ningún detalle, solo una silueta enorme e irregular. Luego dio un paso hacia un lado y desapareció en el bosque. No huyó ni se alejó. Simplemente se disolvió en las sombras de los árboles, con una velocidad y un silencio imposibles para una criatura de ese tamaño. De vuelta en la estación, escribí un informe sobre el roble roto y mencioné el oso grande que había estado deambulando por la cabaña durante la noche. No dije ni una palabra sobre las huellas, los sonidos o lo que había visto en la cima. Se habrían reído de mí y me habrían enviado a un psicólogo. Pero yo sabía lo que había visto y sabía que él sabía que yo lo había visto. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días, y si te gusta esta historia, dale like y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquella noche, en la estación de retransmisión, lo cambió todo. El miedo se transformó en confianza, y la sensación de que me estaban observando se transformó en la constatación de que había invadido el territorio de otra persona, y al dueño no le había gustado mucho. Después de esa noche en la estación de retransmisión, cambié. Mi esposa dijo que me había vuelto callado y nervioso. Dormía mal. Cualquier chasquido de una rama fuera de la ventana me hacía sobresaltar. En el trabajo, solicité oficialmente el traslado a otro distrito, alegando mi edad y el deseo de trabajar en un área menos montañosa. Mi jefe estuvo de acuerdo y en los últimos 5 años antes de la jubilación, patrullé principalmente áreas turísticas en las faldas de las montañas, manteniendo el orden en campings y miradores. Nunca más volví a la zona muerta. Escondí mi diario y las fotos en una caja fuerte y traté de no pensar en lo que vivía en las profundidades del bosque, pero eso pensaba en mí. Podía sentirlo. Todo terminó en el otoño de 2006, unos meses antes de jubilarme. A mediados de septiembre, 2 personas desaparecieron en el parque. Un padre y su hijo de 14 años, Martín y Sergio Méndez, dejaron el coche en el estacionamiento junto al sendero que conducía directamente al corazón de mi zona muerta. El plan era hacer una caminata de 2 días hasta una cascada remota. Cuando no regresaron a la hora acordada, la esposa y la madre dieron la alarma. Comenzó una operación de búsqueda estándar. Participé como consultor en la sede, ayudando a coordinar los equipos en el mapa. Miré ese mapa, la ruta que habían elegido, y se me heló la sangre. Se dirigían directamente al corazón del infierno. Los 2 primeros días de búsqueda no dieron resultado. El tercer día, uno de los equipos encontró su tienda. Había sido desgarrada, no por un cuchillo, ni por garras de oso. La tela había sido rasgada en pedazos con una fuerza increíble, como si hubiera sido agarrada por manos gigantes y rasgada en diferentes direcciones. Los sacos de dormir y las mochilas estaban dentro, intactos, la comida también estaba allí. Pero las personas habían desaparecido. Escuché los informes por la radio y me di cuenta de que la historia se estaba repitiendo. Los investigadores estaban peinando el área usando una cuadrícula estándar, pero estaban buscando en el lugar equivocado. Esa noche no pude dormir. Agarré
mi viejo diario y esparcí los mapas, todos los puntos, árboles rotos, huellas, sonidos, el lugar donde desapareció Polanco, mi ruta hacia el repetidor, convergían en un único punto, un pequeño barranco sombrío con un arroyo que corría en el fondo. No tenía nombre en ningún mapa oficial. Yo sabía que tenía que ir allí. Si había alguna posibilidad de encontrar a los Méndez, era allí. A la mañana siguiente, le dije a mi jefe que tenía un presentimiento y quería revisar un sendero viejo y abandonado, fuera del área de búsqueda principal. Él me dijo que me fuera, que no me molestara, pero yo insistí. Finalmente él agitó la mano. Haz lo que quieras, Carlos. Solo lleva una radio e informa cada hora. No llevé a nadie conmigo, Anto era asunto mío. Caminé rápidamente, impulsado por el miedo y la culpa. Me había quedado en silencio durante tantos años. Si algo les hubiera pasado a estas personas, parte de la culpa era mía. La atmósfera en el bosque era tan opresiva como en ese momento. El mismo silencio sepulcral. Me salí del sendero oficial y caminé por el cortavientos, orientándome con la brújula y la memoria. 2 horas después, salí del barranco. Al bajar, inmediatamente sentí un olor fuerte y almizclado, una mezcla de perro mojado, hojas podridas y algo más. Algo primitivo. Cerca del arroyo encontré un tenis de niño. Estaba en el agua con el cordón atascado en una roca. Caminé río arriba, observando la densa vegetación a lo largo de las orillas. Y allí, debajo de una roca sobresaliente, en una cueva poco profunda, los encontré. El padre, Martín Méndez, estaba muerto. Estaba acostado de espaldas con el pecho hundido, como si algo que pesara 1 tonelada hubiera caído sobre él. Pero no había sangre en su ropa, ni marcas de garras o dientes. Fue un golpe monstruoso y aplastante. A su lado, acurrucado en el rincón más alejado de la cueva, estaba su hijo. Sergio el niño estaba vivo. Miraba al vacío con los ojos muy abiertos y se mecía silenciosamente hacia adelante y hacia atrás estaba en estado de shock profundo. Me acerqué lentamente a él, hablando en voz baja y suave. Él no respondió. Me puse en contacto con la sede, informé mis coordenadas y dije que había encontrado a las personas desaparecidas. Un muerto, un sobreviviente en shock. Se necesita una evacuación urgente en helicóptero. Mientras hablaba, sentí que el aire cambiaba. El olor se hizo más fuerte. Di la vuelta. Estaba al otro lado del arroyo, a unos 50 metros de mí. Esta vez no había niebla, ni anochecer, pude verlo claramente a la luz del día. Era exactamente como lo recordaba, enorme, de casi 3 metros de altura, cubierto de pelo largo y enmarañado del color de las hojas podridas. Brazos poderosos y musculosos colgaban casi hasta las rodillas, pero ahora podía ver su cara. Era casi humana, pero al mismo tiempo completamente extraña. Una nariz achatada, pómulos anchos y ojos oscuros y profundos. No había malicia en esos ojos, había otra cosa, inteligencia, fatiga y desprecio ilimitado. Me estaba mirando directamente. Levanté lentamente el rifle. No se movió, solo se quedó mirando. En ese momento me di cuenta de una cosa. No estaba atacándolos, estaba defendiéndose. Aquella era su guarida, su hogar. Esas personas habían ido demasiado lejos. El padre pudo haber actuado de forma agresiva, asustado y gritado. Y él simplemente acabó con él con un solo movimiento y no tocó al chico. ¿Por qué? No lo sé. Quizás no lo vio como una amenaza. Emitió un sonido, el mismo zumbido, bajo y vibrante que había oído tantas veces antes. Pasó por mí, haciendo que mis dientes castañetearan. Era una advertencia, la última. Bajé el rifle, demostré que no era una amenaza. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro, por lo que pareció una eternidad. Tal vez 10 segundos. Luego se dio la vuelta lentamente y se fue al bosque sin hacer ruido. Cuando el equipo de rescate llegó, yo ya había sacado al niño de la cueva. Él seguía sin decir una palabra. Se llevaron el cuerpo de su padre. La causa oficial de la muerte de Martín Méndez fue caída desde la altura. Supuestamente, se cayó por un acantilado y se golpeó contra las rocas. A nadie le importó que no hubiera miembros rotos o abrasiones en el cuerpo, lo cual es típico de una caída. El chico nunca habló sobre lo que había sucedido. Los médicos dijeron que era un amnesia postraumática,
una explicación conveniente. Una semana después del incidente, 2 hombres vinieron a mi casa. No eran del servicio del parque, ni de la policía, eran hombres tranquilos, vestidos con trajes grises, rigurosos, se presentaron como funcionarios del Ministerio del Interior. Me hicieron preguntas específicas, sabían de mis patrullas no oficiales, sabían del repetidor, me pidieron que entregara mi diario, todas mis fotos y negativos. No era una petición. Dijeron que lo que sucedió en las montañas era un asunto fuera de la jurisdicción del servicio del parque. La existencia de especies biológicas no clasificadas era una información que podría causar pánico masivo y dañar la seguridad nacional. Me ofrecieron una jubilación inmediata por motivos de salud, con todos los beneficios, y me aconsejaron encarecidamente que olvidara todo lo que había visto. Por mi propio bien, lo abandoné todo. ¿Qué más podría hacer? Me jubilé y mi esposa y yo nos mudamos a Florida, lejos de las montañas y los bosques. Me quedé en silencio durante casi 20 años, pero las imágenes de ese día en el desfiladero me persiguen. No estoy contando esta historia para